Y en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador está en Coahuila, está dirigiendo un mensaje. Vamos a escucharlo. La cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. No es más de lo mismo. No olviden eso. Es una transformación. Ni siquiera es solo un cambio de gobierno. Es un cambio de régimen. Han habido 3 transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución. Y estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Hacía falta este cambio. Ya era insoportable la situación en el país, sobre todo por el mal gobierno y por la corrupción que imperaba en México. Por eso, el objetivo principal de esta transformación es erradicar, acabar, desterrar la corrupción. Me canso, ganso. No estamos aquí con enfermeras y con médicos. Puedo decir que ese era el mal que más aqueja, que sigue afectando a México, el cáncer que estaba destruyendo al país. Y vamos a terminar con la corrupción. Y ya empezó esta limpia de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Aquí podría ponerles muchos ejemplos. Algunos saben que se robaban 800 pipas diarias de gasolinas con el famoso huachicol. 800 pipas diarias. Y era un robo tolerado, porque claro que se sabía. La torre de Pemex, en el piso 3, había puesto una oficina moderna con monitores y se sabía cuando un ducto perdía presión, se sabía cuando estaban ordeñando un ducto, le bajaban la presión con una toma clandestina y sonaba la alarma, nada más que podía sonar todo el día y nadie hacía nada, o sonaba en un rumbo y se iban a otro lado a buscar la toma clandestina. Eso el año pasado significó una pérdida para la hacienda pública de 65,000 millones de pesos. Llegamos y dijimos: se acaba el huachicol. No fue fácil porque quisieron jugar a las vencidas. Al final nos ayudó la gente porque hubo hasta sabotaje, rompían los ductos para dejarnos sin abasto de gasolinas. 3 semanas haciendo colas, filas la gente para cargar gasolina, pero aguantó el pueblo, nos apoyó y ahora ya casi desapareció el huachicol en el país. Se siguen robando todavía, pero ya no lo mismo, no las 800 pipas, ya 40 diarias. Bajó 95%. Si seguimos así, ¿cuánto nos vamos a ahorrar? Alrededor de 50,000 millones de pesos. Entonces, sí rinde acabar con la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque así se fortalece la hacienda pública. Lo mismo, había la mala costumbre de que los de mero arriba no pagaban impuestos. Pagan impuestos los campesinos, los obreros, cuando compran una mercancía, ahí va un impuesto.
ustedes, las enfermeras, los médicos, los pequeños, medianos empresarios, comerciantes, pero había un grupo de empresarios, banqueros, que no pagaban. No puedo decir porque está vigente el secreto bancario, pero imaginen una empresa famosa y muy grande, o un banco muy grande, muy famoso, pues esa empresa, ese banco, que están pensando, no pagaba impuestos, se les condonaban los impuestos. En los 2 sexenios pasados se condonaron 400,000 millones de pesos a un pequeño grupo de empresas y de bancos. Eso ya se terminó, porque emití un decreto y ya está prohibida la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes. Eso se terminó. Y así, muchas cosas. El terreno médico. No había medicinas, pero no por falta de presupuesto. El año pasado se compraron 90,000 millones de pesos de medicinas y de materiales de curación, pero la mayor parte de esa medicina, de esos materiales de curación, los vendieron 3 empresas. Eran las que abastecían, había un monopolio. Todo eso también ya se terminó, se canceló la posibilidad de que esas empresas monopólicas sigan abasteciendo de medicamentos a las instituciones de salud, y ahora pues son compras consolidadas, con transparencia, sin corrupción, y yo estoy seguro que nos va a alcanzar con el mismo presupuesto para tener el abasto suficiente de medicamentos. Entonces estamos combatiendo la corrupción, les decía, de arriba para abajo, porque arriba es donde se da el ejemplo. No es como querían que pensáramos, que la corrupción se da de abajo hacia arriba. Llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, imagínense. No, la corrupción se da de arriba para abajo, del Zócalo, del Palacio Nacional a Ramos Arizpe, no de Ramos Arizpe al Zócalo, al Palacio Nacional. Entonces, vamos a limpiar de corrupción el gobierno, de arriba para abajo, y esta va a ser la tónica del gobierno. Se va a acabar la corrupción, vamos a estigmatizar a los corruptos. Un corrupto, fuchi, guácala. ¿Qué pasaba antes? Eran hasta ejemplo a seguir. Se llegó a decirle a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Ya no. Ahora tenemos todos que actuar con honestidad. Honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. De esa manera es que vamos a renovar la vida pública, vamos a lograr el renacimiento de México. También acabando con los lujos en el gobierno. Ya no hay sueldos como había. ¿Saben cuánto ganaba el director del Infonavit? 700,000 pesos mensuales. Ya eso se terminó. Se reformó el artículo 127 de la Constitución y nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto sin compensaciones. 108,000 pesos mensuales. Y de ahí para abajo,
Y estamos bajando los sueldos de los de arriba porque se están aumentando los sueldos de los de abajo. Saben que por primera vez en 36 años aumentó el salario mínimo en 16%. Por primera vez este año. Y todavía, porque fue mucho lo que hicieron para deteriorar la capacidad de poder adquisitivo del salario. Todavía los salarios en México son de los más bajos del mundo. Ahora que enfrentamos el problema migratorio y que querían poner tarifas, impuestos a las mercancías que se producen en México y que nos iba a afectar, sobre todo a estados como Coahuila, en donde hay muchas empresas de autopartes, empresas automotrices, hay muchas empresas dedicadas a la exportación. Logramos convencer al presidente Trump de que ese no era el camino y se evitó que se aplicaran esos impuestos a las mercancías que se venden en Estados Unidos y se producen en México. Y convencimos de que lo mejor era apoyar a los países centroamericanos, que es de donde provienen los migrantes. Ahora la mayor parte de los migrantes son de Centroamérica y de manera muy particular de Honduras. Tienen una crisis muy grave en Honduras y es un flujo migratorio, como un éxodo. La gente está saliendo de ese país y atraviesa México. Entonces, estamos nosotros ayudando a esos países con actividades productivas para que haya empleos, para que haya bienestar, porque nosotros sostenemos que la migración se origina por falta de oportunidades de trabajo y también por la inseguridad pública. La gente no abandona a sus familias, sus pueblos, por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, por eso estamos ayudando a esos países y hay programas que se aplican en el sureste de México, como el programa Sembrando Vida, y se les está ayudando para que se aplique en El Salvador, en Honduras. Y les hablo sobre todo esto porque indagué de cómo estaban los salarios en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, y me llamó mucho la atención porque el salario mínimo en esos tres países es del doble del salario mínimo en México. Fíjense cómo estábamos, cómo seguimos estando. Por eso tenemos que mejorar todavía más los salarios de los trabajadores y por eso tiene que haber austeridad republicana. No tienen que permitirse gastos superfluos en el gobierno. Ya está prohibido también, les digo, el usar aviones, helicópteros privados. Yo llego a Ramos Arizpe, venimos de Concepción del Oro, Zacatecas, y hacemos estos recorridos por tierra, porque ya el avión presidencial se está vendiendo, está en California. Yo no iba a subirme a un avión de lujo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y se están vendiendo todos los aviones, todos los helicópteros, 73 aviones, helicópteros. Usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Eso ya se terminó. Y también ya se está reduciendo el costo del gobierno al pueblo, a la sociedad. Antes, el año pasado,
se gastaron 6,000 millones de pesos del presupuesto nada más para dar atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Ya eso se terminó, ya no hay esos gastos superfluos y por eso tenemos presupuesto. No hace falta aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, seguir endeudando al país, decretar gasolinazos. Es cosa de acabar con la corrupción y hacer un gobierno austero. El poder es humildad, no es fantochería. Miren cuántos cuidaban al presidente. 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya desapareció del Estado Mayor Presidencial. Todos esos elementos están ya en la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. ¿Por qué les informo sobre esto? Para decirles que ya está en marcha la transformación y que tenemos presupuesto para cumplir todos los compromisos. Ya se empezó a entregar el apoyo a adultos mayores, a todos los adultos mayores, no 1,160, sino 2,550 pesos. Y también, y es muy satisfactorio decir, todas las niñas, niños con discapacidad van a tener su pensión, igual que los adultos mayores. Ya estamos entregando las becas para preescolar, primaria, secundaria. Todos los que estudian preparatoria, su beca, 1,600 pesos bimestrales. Los que estudian en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, 2,400 pesos mensuales. Y los que no estudian ni tienen empleo, se les está contratando. Son jóvenes construyendo el futuro. Se les paga un sueldo para que se capaciten, 3,600 pesos mensuales. Lo que queremos es que se garantice a todos los jóvenes el derecho al estudio y el derecho al trabajo, para que nadie sea enganchado, sonsacado y se vaya con la delincuencia. Queremos atender a los jóvenes para que de esta manera podamos serenar a Coahuila y serenar al país. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. ¿Saben cuántos jóvenes están trabajando ya, ganando 3,600 pesos? 900,000 hasta hoy. Y vamos a llegar a 1,000,000. Y no va a quedar un joven sin trabajo y sin estudio. De esta manera vamos a tener buenos resultados en lo que tiene que ver con la inseguridad, con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Si hay trabajo, si hay bienestar, va a haber paz y va a haber tranquilidad. Me canso ganso. Por eso, y ya entro en materia, me gustó mucho lo del CARA, del hospital, lo que hacen con los adolescentes, con los jóvenes. Eso es muy importante. Les adelanto que va a haber una campaña nacional de información, orientación, concientización a los jóvenes, en radio, en televisión, intensa, como nunca, para que se le dé información a los jóvenes, que no estén pensando que lo mejor es lo que se ve en las series de televisión. Todo ese mundo
imaginario de felicidad, en donde en las series aparecen los que se dedican a la delincuencia viviendo en residencias con carros de lujo, mujeres, hombres guapos, con buena ropa de marca, alhajas, todo eso que apantalla. Ahora vamos a dar a conocer la otra realidad de cómo el cristal y todas esas drogas químicas tienen hasta raticida y que en dos ocasiones que se inhalen o se prueben, se cae en la adicción y pueden causar la muerte en un año a un joven. Todo el sufrimiento que conlleva la drogadicción, sufrimiento para los mismos jóvenes, para sus familias, para las mamás que quieren tanto a los hijos. De quiera que voy, hay madres siempre pidiéndome que ayude, porque tienen hijos en la cárcel o porque hay hijos desaparecidos o hijos que perdieron la vida. Toda esa amarga realidad se va ahora a dar a conocer en radio, en televisión. Vamos a informar mucho. Y lo otro que vamos a hacer también, que nunca se había llevado a cabo, es que en los medios de información, en todos los que son tiempos oficiales, que son muchas horas al día, en periódicos, en radio, en televisión, bueno, vamos también a impulsar una campaña de prevención para la salud, porque muchos de los problemas que se tienen ahora, las enfermedades, tienen que ver con la mala alimentación, la obesidad y al mismo tiempo la desnutrición por el consumo de productos chatarra. Entonces vamos a estar orientando mucho la diabetes, la hipertensión, muchas enfermedades no se van a poder controlar si no hay educación para la salud. Nos va a ayudar mucho el que ahora se van a utilizar los medios para estas campañas informativas. Y vengo aquí con ustedes a Ramos Arizpe, a este hospital, para decirles que vamos a mejorar mucho la atención médica. Vamos a conservar las dos vertientes, lo que tiene que ver con la atención médica en el régimen ordinario del Seguro Social, los derechohabientes del Seguro Social y del ISSSTE van a ser atendidos. Aquí en Coahuila, porque es uno de los estados más prósperos del país, lo que aquí mencionó el gobernador es cierto. Aquí se están generando empleos formales y esto lleva a que muchos estén inscritos en el Seguro Social. Aquí es donde hay más trabajadores inscritos en el Seguro Social, en el régimen ordinario, mucho más que en Zacatecas, en Durango, en Chiapas, en los estados del sureste, aquí en Coahuila. Por eso tenemos problema de saturación en el régimen ordinario, de que no se puede atender a quienes requieren de intervenciones quirúrgicas, las citas tardan mucho tiempo y faltan también medicamentos. El régimen ordinario. Y además que vamos a mejorar todo lo que tiene que ver con el Seguro Social en régimen ordinario y con el ISSSTE aquí en Coahuila. Vamos de igual forma a mejorar los sistemas de salud para atención a población abierta, como es
este programa de IMSS Bienestar, que atiende a quienes no cuentan con seguridad social. Yo vengo pues informando que conozco este programa desde que nació, porque comenzó este programa como IMSS Coplamar hace 40 años. El hospital tiene más tiempo. Es, según escuché, me informó el director, de 1974. Pero el programa IMSS Coplamar comenzó en 1979, hace 40 años. Y en ese entonces yo era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Y era yo el delegado de Coplamar hace 40 años. Estaba yo saliendo de la escuela, jovencito, casi adolescente. Y me tocó la creación de las unidades médicas rurales y de los hospitales. Entonces conozco bien este programa. Luego de ser IMSS Coplamar, cambió de nombre a IMSS Solidaridad, luego IMSS Progresa, luego IMSS Oportunidades, IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar. Pero va a mejorar mucho más. Y estamos también suscribiendo un acuerdo con el gobierno de Coahuila para que mejoren los centros de salud, la atención en centros de salud, en hospitales. Todo para la población que no tiene seguridad social, población abierta. ¿Cómo vamos a actuar? Son 4 acciones. Primero, cuidar que no falten los medicamentos, el abasto de medicamentos, tanto en el régimen ordinario como en lo que tiene que ver con la atención a la población abierta. Para eso, para que no falten los medicamentos, ya se creó en el Instituto de Salud para el Bienestar, que dirige Juan Ferrer, que está aquí con nosotros, director del Instituto de Salud para el Bienestar, ya tiene un área que está a cargo del doctor Alejandro Calderón Alipi, que viene aquí con nosotros, para que no falten los medicamentos. Aquí está todo el gabinete de salud, ya no, está en las oficinas, todos acá, abajo, con la gente. Imagínense dónde está la oficina del Seguro Social, en la Avenida Reforma, en la Ciudad de México. Pero Zoé, que es el director del seguro, pues coincide conmigo de que lo más importante es estar cerca de la gente, recoger los sentimientos del pueblo y atender las demandas de todos los mexicanos. Por eso estamos aquí. Sí. Sí. Medicinas primero. Segundo, que no falten las enfermeras y los médicos, que no falten los especialistas. Aquí creo que no hay ese problema porque estamos en Ramos Arizpe, tenemos más ese problema en los hospitales rurales. No quieren irse a trabajar los especialistas al medio rural. Ahí tenemos más problema. Eso se va a atender porque va a haber un tabulador
diferenciado. El que trabaje en la ciudad va a ganar un sueldo justo, pero el que trabaje en el medio rural va a ganar un sueldo justo y un poco más. Para que no falten los médicos, las enfermeras, aquí está el doctor Alejandro Schwartz Pérez, que está aquí con nosotros. Se creó también una coordinación nacional para mejorar la infraestructura de salud y el encargado es el arquitecto Carlos Sánchez Meneses, que también está aquí con nosotros. Mantenimiento a unidades médicas rurales, a centros de salud, a hospitales, tanto obras de ampliación, construcción y mucho mantenimiento, también cambiar equipos que son obsoletos, que llevan ya mucho tiempo dando servicio. Y el punto 4 es regularizar a los trabajadores que trabajan de manera eventual en el sector salud. Hay muchos que son eventuales. Hay en el sector salud más de 80,000 trabajadores eventuales. Los vamos a basificar a todos, poco a poco. Pero ese es mi compromiso. Vamos a empezar con los que tienen más antigüedad, como eventuales. Nada de que primero los recomendados, o el que tiene agarradera, o el recomendado de los dirigentes sindicales o de autoridades. Se acaba lo de la recomendación. Va a ser por antigüedad, primero. Sí, 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 por honorario, por contrato, sí, sí, para eso es que estoy aquí con ustedes. Son 4 acciones. Vamos a aumentar el presupuesto del sector salud. Por eso es importante el bajar el costo del gobierno al pueblo, el que haya austeridad, porque se liberan fondos para lo que realmente se necesita. Vamos a aumentar 40,000 millones de pesos el presupuesto de salud pública en el próximo año. Tengo que presentar ya el proyecto de presupuesto el 8 de septiembre para el año próximo y van incluidos ya 40,000 millones de pesos adicionales para medicinas, enfermeras, médicos, mejorar las instalaciones del sector salud y la contratación de trabajadores para que tengan su base, para que no sean trabajadores eventuales o por contrato. Ese es el compromiso, ese es el plan que se va a llevar a la práctica. Quiero, antes de terminar, decir que estamos muy contentos porque ya está por terminar, si no es que ya concluyó, la participación de los deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos en Perú. Y fue muy bueno el desempeño de los deportistas mexicanos. Tercer lugar en medallas de oro. Estados Unidos, Brasil, México. Se rompieron récords. Es la ocasión en que más medallas obtiene México en una competencia en Juegos Panamericanos. Por eso
los 544 deportistas que participaron en Perú, en los Panamericanos, van a tener su apoyo especial. Hoy se subastó una casa que era, a lo mejor ustedes recuerden, de un ciudadano chino-mexicano que le encontraron muchos dólares y quedaba esa casa. Pues hoy ya se vendió en más de 100 millones de pesos y ese dinero lo va a destinar el instituto que ya se creó, se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ese instituto va a utilizar ese dinero para apoyar con becas a los deportistas, porque es muy importante el deporte, es parte de la medicina preventiva. Tenemos todos que hacer mucho deporte. Termino haciéndole un reconocimiento muy especial al gobernador de Coahuila, a Miguel Ángel Riquelme Solís. Se ha portado a la altura de las circunstancias y lo tengo que reconocer aquí. No soy barbero, pero también mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso y siempre hemos recibido del gobernador una actitud de colaboración y de respeto. Y nobleza obliga, y nos da mucho gusto estar aquí con él en Coahuila. Y ya, no nos estemos peleando. Vamos a unirnos todos. La patria es primero. Ya cuando vengan las elecciones, entonces sí, cada quien que agarre su partido, a seguir peleando. Pero cuando no haya elecciones, todos juntos, pensando en México, en nuestro querido México, en nuestro pueblo. ¡Que viva Rafa!